Francisco García Calvo es ingeniero industrial, máster en prevención de riesgos, máster en ergonomía, que es muy interesante, creo que algún día nos tiene que desarrollar ese tema, ex jefe de instalaciones fijas y luego ha estado en empresas privadas como Bimac o UCOM y sobre todo hoy le llamamos porque está en Fermed. Fermed sobre todo ha sido ex secretario general, pero sobre todo, como muchos me habéis dicho, el de Quiero Corredor, él es el artífice de estas historias. Vamos a ver. Hablar del tercer hilo o hablar del corredor mediterráneo es una historia larguísima y tediosa. Tenemos décadas de años en que yo no sé por qué, desde que Renfe yo la conocí, que era el eje primordial, el que le daba dinero, el que llevaba las naranjas y el que llevaba los viajeros, pues poco a poco, yo no sé, y encontramos en vía única. Yo no sé qué ha ido pasando. Medina luego nos lo puede decir la evolución de los horarios, que es para echarse a llorar. Porque claro, si ahora ponemos tercer hilo, tenemos cambiadores de carril, tenemos cambiadores, ¿cómo se llame?, de hilo, de 200 hay que bajar a 160. Pero sobre todo quiero dar unas claves que son interesantísimas de lo que era un magnífico corredor mediterráneo, que nunca se le llamó así, que yo sepa, hasta muy recientemente, porque para mí el primer corredor creo que fue el Madrid-Guadalajara, es cuando se le llamó el primer corredor. Pero bueno, Sí, corredor. pero ahora llamar corredor es un poco... Corredor de Lenares, se llama, corredor de Lenares. De Lenares, sí. Pero sobre todo, y después hablaremos con los 4 trastos que he traído, sobre todo es curiosísimo el libro de Mustieles de 1933, si no recuerdo mal, en que ya decía que había que hacer el tercer hilo de Barcelona a Valencia. Hace 91 años. Ya ahí lo dejo. O sea que, Francisco, cuando quieras. Bueno, la línea, tú lo sabes perfectamente, que se construyó, todos los puentes están hechos para vía doble. Los puentes de la zona de Cambrils, Salou, todo eso, los pilares están hechos para vía doble. Nunca se puso la vía doble. Y luego el bodrio que se ha hecho con el enlace del trozo de Renfaló y todo aquello. Sí, pues cuando quieras. Por las protestas tipo Alfafar. Sí, señor. De Renfaló. Podríamos hablar de Lo dejaron desviado. muchas gracias por vuestra asistencia. Hay que tener, hablo de pie, que si no, no se habla. Ni de pie ni sentado no se habla, pero bueno. Hay que tener mucha cara venir a una asociación de aficionados del ferrocarril a hablarle, pues saben más que nadie, realmente. Entonces es como cuando yo tenía alumnos que eran aficionados al ferrocarril, sabían más que yo, me dejaban, porque el aficionado es el que más sabe. Por amor al arte, estudia, lee y busca por todos sitios, ¿no? Una cosa, una premisa. Yo no sé de trenes, De trenes no sé. Yo de infraestructura sí, pero de trenes no sé. A mí cuando habla de la serie no sé qué, la serie no sé cuánto, el 30, no lo sé. No lo distingo. Aparte, no viajo en tren. Me gusta más el coche. Lo que pasa es que mi profesión, y también soy aficionado a la infraestructura ferroviaria, que es la parte más fea, la parte menos atractiva. Menos atractiva, no, pero técnica y ingeniería, desde el punto de vista de ingeniería, es interesantísimo. No son 2 trozos de hierro tirado ahí en medio. Es que hay mucha tecnología y muy importante. Para ir a 350 por hora no son 2 carriles tirados ahí en medio. O sea que hay mucho que hacer. Bien, vamos, el corredor mediterráneo. Primero voy a explicar un poco lo que es el corredor, porque todo el mundo habla del corredor mediterráneo, pero pocos saben lo que es el corredor mediterráneo. Es que eso es algo, me ha dado ya en varios sitios donde ha estado dando charlas con esto de Quiero Corredor. Me acuerdo una vez en Cartagena, la alcaldesa de Cartagena dice, ya sé lo que es el corredor. No lo sabía, nunca me lo habían explicado. Bueno, el corredor mediterráneo es... El corredor mediterráneo, ahora veremos el plano más o menos que es, pero hay unos datos que son los primeros que se empezaron a coger para ver la importancia y la necesidad del corredor mediterráneo, que era pues que teníamos aproximadamente en España el 50% de la población y del PIB está en el corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo desde Algeciras hasta las fronteras, o al contrario, las fronteras hasta Algeciras. El 50% del valor añadido de la producción agraria. Cerca del 50% de la producción industrial, 55% en el caso de bienes de consumo y productos intermedios, cerca del 60% de las exportaciones a Europa, todo está en el corredor.
el 65% del tráfico portuario, excluido Canarias. Entonces, aquí te da la importancia que tiene el corredor mediterráneo. Entonces, claro, si ahí es donde tenemos todo esto, pues esto ya es una premisa para decir, oye, esto hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Y entonces, pero fijaos una cosa, a mí me gustaría poner una transparencia que me encanta poner. Miren, esta. Esto es una fotografía nocturna de Europa. Ahí se ve, como es nocturna, ahí se ve dónde vive la gente, dónde vive la gente. Y esto es el señor Richard Florida, es un economista de Estados Unidos, que tiene un libro muy interesante sobre Europa, sobre dónde la economía. Entonces, desde el punto de vista económico, esta región es la 11ª región del mundo, de economía, la 11ª. Y ahí, lógicamente, tú ves mira, esto es prácticamente desde Murcia hasta Lyon. Pero dentro de que Murcia-Lyon, aquí hay una parte importante que no se ve, porque no se puede ver de noche, que son los productos hortofrutícolas. Entonces, claro, ahí donde se produce la mayoría de productos hortofrutícolas de toda Europa, se producen ahí. En el sur de Alicante, Murcia y Almería, pero claro, eso de noche no hay luces. Entonces, ahí tiene precisamente la explicación, si quieres, económica, pero visualmente, nada más que verlo. Pues aquí es donde vive la gente, aquí es donde vive la gente, aquí es donde tenemos que dar satisfacción al cliente, tanto al productor como al consumidor, y se ve perfectamente. A mí me gusta mucho esta fotografía porque con esto no hay que hacer estudio, nada más que ver, mira, pues se ve, y se ve como Madrid, bueno, es muy importante, pero está ahí aislado de todo esto. Y dejar de hablar siempre la comunicación con Madrid, Madrid y Madrid. Todo este corredor es imprescindible, es necesario hacerlo. Mira, estos son todos los corredores. Esto cuando se empieza a hablar del corredor mediterráneo, el corredor mediterráneo nuestro es el corredor, el número 9 de los corredores que se aprobaron, me parece que fue en el año 2012, se aprobaron en la Comisión Europea, corredores para vertebrar Europa. ¿Qué significa eso? Pues unos corredores ferroviarios donde fueran comunes, donde tuviéramos la misma tecnología desde todos los puntos de vista, para que pudiéramos tener interoperabilidad, es la palabreja última que se usa. Para que un tren que salga de Algeciras pueda llegar hasta Estocolmo o hasta la frontera con Ucrania, que es el corredor que al final se ha aprobado, sin tener que cambiar nada. Que la propia locomotora y el propio vagón llegue allí, tanto de mercancías como de viajeros. Entonces, ¿para eso qué tienen que tener? Pues tenemos que primero definir unos estándares europeos. O sea, en teoría, esto del corredor mediterráneo, todos los corredores, es hacer una red europea, cosa que no existe. Existe una red española, red francesa, la italiana, pero red europea no. Estamos cuando empezó el ferrocarril en España, no existía la red, la Renfe, la red no existía. Eran empresas privadas que iban de origen-destino, y además con una cuestión importante, vosotros conocéis, como eran de origen-destino, el empresario construía la estación donde más le interesaba. Que aquí tenemos el Central de Aragón y tenemos la estación del norte. La Central de Aragón, cruzar el río cuesta dinero. Yo no cruzo el río, yo me quedo al otro lado del río. Y la del norte igual, yo vengo por aquí, pero yo no cruzo el río. Eso pasa en Alicante con las dos estaciones que había, que estaban separadas. Pasaba en Murcia, en Madrid, en todos sitios. Eran compañías independientes y cada uno hacía lo que quería, excepto el ancho de vía. Cuando se definió el ancho de vía, quizás no tiene que ver con el corredor mediterráneo, pero si habéis oído, bueno, lo sabéis mejor que yo. ¿Por qué el ancho de vía en España? Que es lo que todo el mundo pregunta. No, yo he llegado a leer por ahí y a oír que esto es una idea franquista. Manda nariz. Lo que siempre dice es que era por motivo de guerra. No. El Juan Subercase, que era el ingeniero, era decano del Colegio de Ingenieros Civiles, era de Castellón, está enterrado aquí en Valencia, y si entra en internet a ver el estudio de Subercase, donde Subercase definió el ancho de vía debido a la orografía española, que necesitaban tener más potencia, y cometió un error, que era coger, es decir, como necesito más potencia, en realidad la locomotora es una caldera horizontal. Pues para más potencia, pues más diámetro de calderas. No, la potencia la da el timbre, hasta donde tengo de presión. Bueno, pues en base a eso, digo, hace falta más ancho que en toda Europa. En vez de 5 pies, 6 pies. O 2 varas castellanas, que es como se definió y de ahí proviene eso.
Entonces, claro, nosotros tenemos que hacer unos estándares comunes para todo esto. Los estándares comunes, eso fue Fermat quien los definió, ¿eh? Los estándares, y son fundamentalmente, bueno, por supuesto, el mismo ancho de vía. Ahora lo veremos ahí, pero bien, os lo digo. El mismo ancho de vía, 2435 milímetros, el mismo tipo de catenaria, 25.000 voltios en corriente alterna, el mismo gálibo de túneles, ahí todavía hay problemas, mismo gálibo de túneles para mercancías, para que puedan haber las autopistas ferroviarias, ahora hablaré de eso, los pesos por eje, 22 toneladas y medio como mínimo, longitud de trenes importantísimo. Lo que pedía Fermat era 1.500 metros de longitud. La gente se asusta, en Estados Unidos hay 3 kilómetros y más. La forma de hacer competitivo es en cuanto más lleve, porque con un solo conductor, aunque necesite varias locomotoras, porque alguna no tira de todas, pero una sincronizada, con un solo conductor, tú te vas. Fíjate, ahora mismo lo que se ha decidido en Europa, sea por motivo, claro, Europa es muy antigua, muy vieja, no es como en Estados Unidos, y entonces hay mucha población y no se pueden hacer estaciones tan largas. Entonces se decidieron 740 metros de longitud, que son equivalentes a 48 vagones. O si quieres 48 contenedores, 48 camiones, me da igual. O sea, con un solo señor tú puedes llevar el equivalente a 48 lo que quieras. Teus, como sea. Bien. Entonces, ese es lo que se definió. Longitud de trenes importantísimo ahí. Claro, yo tengo que tener dónde puedo apartar esos trenes de mercancías, fundamentalmente. Porque yo, las mercancías, lo más seguro es que en algún momento tengo que adelantarlo. Y ahora es una cuestión técnica que a mucha gente se le escapa. Las mercancías, lo mejor que se puede hacer con las mercancías es no pararlas nunca. Cuando tú paras un tren de mercancías y luego vuelves a salir, cuesta mucho tiempo y mucha energía que tiro en frenar y volver a salir. Lo ideal sería hacer vías de adelantamiento, donde yo pueda ir lentamente con las mercancías, una vía, el proceso para eso, y adelantar por otro sitio. Sería lo ideal. No estamos inventando nada. O tú vas a una autopista en camiones, ves cómo los camiones los apartan y hacer un carril para el camión. Pero oye, los que corran, que corran. No voy a parar un sitio para el camión. Si está el sistema es el mismo exactamente. Y se copian unos a otros de una forma. Mirad, los bloqueos automáticos y demás que tienen el ferrocarril es lo que copia ahora los coches cuando te ves la distancia que hay al delante y frena y demás. Copia, si lo es lo mismo, exactamente igual. Y están copiando unos a otros. Los primeros ABS que se pusieron en todo el mundo fue el ferrocarril. Porque el ferrocarril, cuando frena y desliza, hacen lo que vosotros decís, todos los ferroviarios, una rueda cuadrada. Hace un plano de décimas de milímetro, claro, décimas de milímetro. En un tren con 80 toneladas de peso y andando nada más que a 120, los golpes que están pegando a la vía la machaca, la destroza a la vía, por completo. Un pequeño plano. Entonces había que hacer algo que no. Claro, eso va machacando. Y eso lo de vías y lo sabemos porque cuando tú vas en el tren y ves lo que llamamos hasta se me olvida, coño, las palomitas. Que ves los círculos blancos que hay alrededor de una traviesa, que es donde está machacando. Y dice, esa es una traviesa bailadora, porque le ha pegado golpe, ha machacado la piedra, y entonces se ha quedado un pequeño hueco de milésima o menos, pero suficiente para que pegue el golpe, ese golpe cada vez más grande, y se vaya degradando la piedra y se vaya quedando alrededor. Entonces, eso es las palomitas que llamamos. Pues es un pequeño plano. Bueno, voy a seguir porque si no me. Bueno, total, que hay que definir unos estándares para que funcione. Y eso lo definió Fermat y ya se ha aprobado en toda Europa. Una cosa importantísima para mercancías. Rampas máximas de 12,5 milésimas. Hasta 15 por ahí, vale. Bueno, cuando veas de ahí, ojo, que lo más seguro es que con un tren de 740 metros, las toneladas que tengas, es que quizás tengan que poner o 2 locomotoras o partir el tren en 2. Eso siempre es lento y dinero. Siempre. Claro, naturalmente, para las mercancías lo ideal es un plano permanente. 12,5 se permite y es lo que se recomienda ahora. Aquí en España estamos haciendo barbaridades. Estamos poniendo hasta 25 milésimas en algunos sitios. Y más cuando se confunde en España, como se ha confundido, la alta velocidad. Y dice, no, es que por los trenes, las vías de alta velocidad no puede ser mercancía. Claro que puede pasar. Otra cosa es cómo pasa, la capacidad de la línea.
el mantenimiento, el precio que tiene, cómo voy a retrasar, pero pasar, si es lo mismo, si el ancho es el mismo de vía, si la catenaria es la misma y todo, pues no hay diferencia ninguna. La única diferencia de las mercancías son los peraltes y radios de curvatura. Yo para un tren de alta velocidad necesito como mínimo unos 6.000 metros de radio. Y entonces para poder ir a 300 necesito como mínimo eso. Y luego los peraltes, el peralte siempre sabéis que es una situación de compromiso entre qué tipo de trenes van a pasar. Si pasaran solamente un tipo de trenes, vale. Pero cuando yo he pasado un tren a 300 por hora y un tren a 100 de mercancías y el hilo bajo donde lo estoy machacando, tengo que coger y tener un peralte determinado. Entonces ahí sí que me puede cambiar de una cosa a otra. Pero la infraestructura es la misma, todo igual. Bien, voy a seguir que si no, no callo. A ver, ¿esto anda o no anda? Pues no anda. A ver. Bueno, esos son todos los corredores que he definido. Mira, este es el corredor que se ha aprobado. Este ya incluso por la ampliación, el mes de diciembre, 20 de diciembre, parece que fue, cuando se acordó en la Comisión Europea, pues falta firmarlo, pero se acordaron por todos los países que el corredor mediterráneo llegue a Zahoní, que es la frontera de Ucrania. Y como veis, llega a Lyon, luego baja hacia Italia y luego va subiendo hasta allí. Esto es distinto al corredor mediterráneo que definía Fermet. Fermet, a mí me gusta decir unas cosas de Fermet, aunque yo ya no estoy... Bueno, pues, sigo siendo asesor del presidente de Fermet, como cosa privada, pero ya no tengo... Estuve de secretario general adjunto y dimití por motivos personales, como siempre digo, por motivos que no podía dedicarle el tiempo que decía. Yo tengo 6 nietos, que es lo que más te ata. La cuestión, y yo para venir hoy aquí tengo que pedir permiso a mis nietos, claro. Entonces yo no podía estar viajando a Bruselas, a Barcelona y demás. Entonces dimití por ese motivo, no por otra cosa. Yo estaba encantado en Fermet, pero ahí me pidieron... Yo estoy en Fermet desde el año 2004, desde que se creó Fermet, estoy yo metido ahí, o sea que llevo unos cuantos años de corredor. Por burro que sea, algo sé. Pues nada más que por los años que lleve. Entonces, Fermet, me gusta decir una cosa. La definición de Fermet significa ferrocarril Rin, Ródano Mediterráneo. O sea, era y para mercancías. La idea era unir todos los puertos del Mediterráneo occidental, o sea, todos los españoles, con los puertos fluviales de Centro Europa, en el Rin y en el Ródano. Esa era la idea que había. Y luego, cuando se empezó o empezamos a vender esta idea por toda Europa, pues cada vez nos pedían, en Alemania, no, esto tiene que llegar hasta Metz. Y luego dijeron, no, hasta Estocolmo, pues muy bien. Pero era prioridad. Primero decían exclusivo para mercancías. Y yo le decía, me acuerdo que fue cuando cambió a Joan Amorós, el presidente, ya tiene 86 años, Mandanarite, y ahí sigue el tío. No se vive en el avión, es que es la leche, no es posible. Cada vez que hablas con él está en cualquier país por ahí, pero siempre. Y te digo, pero Joan, ¿cómo vas a poner ferrocarril exclusivo para mercancía en el corredor si entre Murcia y Almería no hay ferrocarril? ¿No? Entonces, bueno, prioritario. Vale, pues prioritario. Al final, ¿en qué ha quedado el corredor? Pues eso que he dicho antes, unos estándares comunes para poder circular cualquier tipo de tren. El corredor mediterráneo no es ni para alta velocidad ni para mercancías. Tener un ancho europeo, los estándares, y luego ¿qué voy a poner? Lo que pueda, lo que quiera, lo que comercialmente sea interesante. La gente, no, es que por aquí, que pase el AVE por aquí, por mi pueblo, que no sea gilipollas. Si pasa el AVE por tu pueblo, no es que te va a quedar problemas. Como no pare ahí, ¿para qué lo quieres que pase por ahí? Es como las mercancías, ¿para qué quiero que pase por mi pueblo? Oye, pasará por donde sea, aquí. ¿Me va a dar servicio a mí? Sí, oye, si no, vale. Es como decir, es que el avión que va de Madrid a Murcia que pase por encima de Albacete. Si paso por donde pase, ahí lo que hace falta es origen, destino. No me moleste más. O cuando hace una línea eléctrica, los diversos, una línea, ostras, maravilloso, porque aquí, de aquí vamos a derivar para el cual. No va a derivar. No va a ningún sitio, te crea problemas más que otra cosa. Entonces, el ferrocarril es un ferrocarril que pasará lo que comercialmente, lo que interese, pasará por ahí. Y por mucho que se nieguen a que pasen mercancías y viajeros en la línea alta velocidad, pasarán cuando se pueda, cuando no haya otra forma de hacer, pasarán. Y para eso tenemos los sistemas, el RTMS2, si os suena la palabreja, sí, seguramente a vosotros suena más que esto, más que a mí. El RTMS2 da una cantidad de servicios magníficos, porque yo puedo pasar una cosa y otra. La cuestión es hacer la malla que haga, la programación que la haga de forma que aquello sea compatible, ¿no? Cuando tenga una avería o un accidente, se va a hacer puñetas, pero bueno.
Bien, entonces, visto y ya veis todo el recorrido del corredor, y entonces vamos a seguir hablando cosas del corredor. Mira, esto, lo he puesto, esto tiene muchos años. Estos son dos planos, decía, situación actual en el año 2011. Esto es, si os interesa, en la página del Ministerio, o ya de ADIP, está ese es mi Vademecum, el libro donde yo lo leo todo, que es el informe que se hizo el 11 de marzo de 2011, me acuerdo porque es mi cumpleaños, y porque además cuadra bien, 11 de marzo de 2011. El ministro entonces, José Blanco, lo presentó en Barcelona ese estudio. Un estudio de todo lo que había, situación actual, y todo lo que se pretendía hacer, ¿de acuerdo? Eso sigue siendo válido. Hay dos cosas que nos afectan muchísimo a Valencia que no se han hecho, ¿eh? Ahora hablaremos de eso al final. Pero la diagnosis era muy buena, de todo lo que había y cómo estaba, ¿eh? Hay un pequeño fallo alguno, pero una diagnosis muy buena, qué es lo que había y lo que había que hacer. Entonces ya cuando aquí se habló ya por primera vez del tercer carril. El tercer carril, ahora veremos cosas del tercer carril. El tercer carril era, bueno, vamos a ver la antena para... Mira, bueno, esto es de la página Corredor Mediterráneo, esta es la página del comisionado del Corredor Mediterráneo, de Josep Vicent Boira, es su página oficial, y ahí donde tiene cómo están todas las obras. Ahora lo veremos con más detenimiento todo esto, ¿eh? Esto es todo trazado, y aquí pues en rojo, en verde, y la leyenda que pone, ahora la veremos con más detenimiento. Esta es la página oficial del Corredor. Mira, estos son los estándares que os hablaba antes y que se definieron con Fermet, que era el ancho de vía, la electrificación, la señalización, homogeneización de instalaciones y normativas técnicas, eso es importantísimo. Ten en cuenta que ahora mismo las locomotoras, por ejemplo, cada país tiene su normativa técnica. Mira, Stanley, que fabrica aquí para toda Europa, pues según para qué país tiene que cumplir normativas distintas, en la leche. Muchas se parecen, no se parecen. En Fermet hicimos un estudio, en este caso lo dirigí yo, que era ver cómo debía ser una locomotora Fermet, una locomotora, cómo podía ser, definirla para que cumpliera todo. Porque claro, cada país encima de todo se mira al ombligo y defiende su industria. Y entonces, por una normativa, para mi país, aquí me lo fabrican aquí de una forma subrepticia, pero cada uno se defiende lo suyo. Bueno, y entonces estos son los estándares fundamentales. Y aquí hay una cosa importante. Estaciones intermodales en lugares adecuados, de eso hablaremos también. Vías de apartado de longitud suficiente. La vía de 740 metros necesito 1 kilómetro de apartado, desde punta de aguja de entrada a salida, y luego que el tren se quede a 740 metros con los desvíos tal, pues 1 kilómetro aproximadamente. ¿Dónde están esos? Claro, también es cierto que estas vías de apartado no tienen por qué estar en ninguna estación, como ponen en medio del campo, que es lo que habrá que hacer en muchos sitios, porque en estaciones por ahí no, pues no. Europa es muy antigua y las estaciones están pues dentro de ciudades y muy metidas dentro. Y luego se dice trenes de mercancías, vías para mercancías que consigan hacerlas circular 24 horas al día. Eso es lo de prioritario para mercancías. Sabéis que las mercancías en toda España, las mercancías es un producto del ferrocarril. ¿Cuándo pasa las mercancías? Cuando no hay otra cosa. Es así, así. Cuando hay que hacer al contrario, bueno, al contrario, depende de lo que tú quieras defender. Si yo quiero defender las mercancías, haré la red, la malla, de forma que pasen las mercancías y los viajeros pasen cuando puedan. Y si no, pues llegar a un acuerdo de una cosa y otra. Lo ideal es que yo pueda tener un tren, un surco del tren, desde origen-destino. Yo estoy harto de decirlo ya, pedir al ministerio, oye, sabemos que esto, ahora hablaremos, en tal año va a estar esto acabado. Como ya sabemos cómo va a estar, marcarme un surco de Algeciras a Berlín. A ver, eso es muy fácil de hacer, en teoría. Yo ya sé cómo, las vías que voy a tener, digo, venga, márcame un surco. Cuando dice, ¿cuántos trenes van a pasar? Yo qué sé. Yo tengo todas estas instalaciones hechas, pero al final la explotación ferroviaria es la que manda y me tienen que coger y marcar esos surcos. Si no, no me sirve para nada. Podemos estar haciendo todo esto y al final, si no somos capaces de hacer estas mallas, pues vamos a ver pasar los trenes vacíos o no pasar ningún tren y estar eso abierto.
Bien, las rampas máximas de 12,5, aquí he puesto 12, pero son 12,5 a 16 para mercancías. Bueno, vamos a ver. En España el problema fundamental, pues naturalmente el ancho de vía. El ancho de vía, y decimos, soluciones. En viajeros existen soluciones de cambio, de hecho, bueno, trae los Talgo y demás, y tiene dos sistemas, el sistema Talgo, el de CAR, el que pasa y al paso, pues cambia. Bien, perfecto. Para mercancías no existían, ¿eh? Hace un año y pico que existe el eje OGI, lo habréis oído hablar por ahí también, el eje OGI, y con eso también consigues hacerlo. No se ha puesto ninguno en España, nada más que hay uno ahí de pruebas en la Gineta, de donde parece que es la Gineta, no sé, sí, nada más que uno, ¿eh? Pero ya está homologado, ¿eh? La Agencia Española de Seguridad Ferroviaria ya lo homologa. ¿Qué significa? Que yo puedo coger, fabricarlo y empezar a andar. No sé por qué no lo han hecho. Yo estoy harto de decirlo. En la prensa lo he dicho varias veces, al comisionado del ministerio, se lo he dicho también, y ahora explicaré por qué. Entonces, bueno, en mercancía actualmente se cambian los ejes, lo que conocéis, de los vagones, en Hendaya, después levantan, ahora en una fotografía, con caucho hidráulico levanto todos los ejes, saco el eje, meto el otro, y si no, pues cojo las cajas móviles o que lleve, o los contenedores, los levanto una grúa, los paso al otro y ya está. Tengo dos trenes en paralelo, ancho europeo y ancho ibérico, y ya está. Bueno, y entonces, mirad, vamos a hablar ahora de cómo el tercer carril, que es el sistema que hay. Mirad, aquí tenéis los dos anchos de vía, que los conocéis mejor que yo. Mirad, ese es en Hendaya el cambio de... Aquí tenéis, mirad, ahí se levantan uno a uno todos los ejes, ¿eh? Todos los ejes. Sale el eje correspondiente, entra el otro, se deja. Lo hacen rápidamente, ¿eh? Pero el negocio que tienen montado ahí no veas, ¿eh? Porque nada más que son sus vagones. Sus vagones, ¿eh? Pero este es el sistema que hay actualmente, el más rápido y mejor, pero hay que pagar por esto, naturalmente. Para viajeros. Hay tres sistemas. Uno que es el CAR, que yo sepa, otro que es el Talgo y otro que vale para los dos. Este no sé cuál de ellos es. Pero los viajeros, bueno, aquí lo tenemos aquí en Valencia, la salida debajo de Giorgeta, tenemos ahí el cosa este. Ahí hay un CAF sin Talgo. Aquí. Sí, mira, pues Y claro, tenemos CAF sin Talgos aquí. sí, pues mira, claro, efectivamente. Bueno, Aquí lo que hacen es, creo que está en abatible, porque no lo he entendido de otra forma. ya, sí. Bien. Entonces, ahí lo tenemos, ya está. Mira, este es el eje OGI. El eje OGI, que ha costado mucho trabajo y mucho tiempo hacerlo, se ha investigado y ya por fin ha comprado la patente y todo Adif. O sea, ya es de... Y ahora, paradójicamente, aquí en España no dicen nada de ponerlo y están intentando venderlo para Centro Europa. También tiene otro ancho de vía y allí o cambias toda la vía, el tercer carril allí no vale porque no tiene distancia suficiente para hacer el tercer carril y están intentando venderlo, ¿eh? Pero aquí en España no lo ponen. Yo lo he dicho muchas veces, además en la prensa salir a ver, es más barato regalar estos ejes por caros que sean al operador ferroviario, regalárselo que poner un tercer carril. Más barato. El tercer carril son 60 kilos de acero por metro lineal. Echaré toneladas. Traviesa, hay que poner traviesa de tercer carril. Tengo que modificar la catenaria. Tengo que ver qué hago con los andenes, hacia dónde los pongo. Tengo que ver, el tercer carril no me permite poner circuitos de vía. Por eso tengo que pasar a 160 por hora y no puedo pasar. Entonces tiene una serie de inconvenientes. Que en su día, yo defendía el tercer carril en su día, porque el tercer carril no existía esto. Si no existía esto y había prisa por poder pasar, se podía hacer el tercer carril y lo defendí. Pero el tercer carril con tres condiciones, o cuatro, pero tres condiciones. Tenía que ser rápido de hacerse. Tenía que ser barato y tenía que ser provisional. Ninguna de las tres cosas. El tercer carril que empezó a ponerse aquí, después de esto, fue el Castellón-Valencia. Y todavía en una vía nada más se puso después de muchos años. Y la otra tiene está puesta. Y esto se decía 2011 cuando se decía esto, que llevamos 11 años o 13 años y no tenemos tercer carril en las dos vías. Todavía. Mirad lo rápido. Lo caro, carísimo. Y provisional, ¿cuándo se podrá levantar el tercer carril de aquí? Pues se puede poner cuando tengamos todo ancho internacional hasta la frontera, todo ancho internacional, y tengamos, entre Valencia y Castellón, tengamos una vía
de ancho internacional. Cuando yo pueda quitar todo el ancho ibérico, entonces puedo quitar el tercer carril. Mientras tanto no puedo quitar. Y el tercer carril, por desgracia ahora mismo, como sigue estando todo esto centralizado en Madrid, todos los puertos de España que tengan transporte de mercancías tienen que tener ancho ibérico para llegar a Madrid, porque no puede llegar de otra forma nada más con ancho ibérico. Hasta que yo no cambie el ancho ibérico a Madrid, yo no puedo quitar el tercer carril. Bueno, este es el eje OGI, digo, este ya está, es de Adif. Mira, aquí, esto es la atraviesa de ancho mixto. Bueno, ahí veis estos los tirafondos, los 3 carriles, veis ahí los carriles con la inclinación 1,20 de los carriles, que sabéis mejor que yo para qué y por qué se ponen. Este señor sabe mucho de eso. Y ahí tenemos el dibujo de los 3 carriles. Pero ahora veremos. Mira, esta es la atraviesa polivalente, la que uno u otro ancho. O ancho europeo o ancho internacional, las dos. Esto es lo último que se está poniendo hace ya muchos años, está yo en Renfe todavía, cuando empezaron a ponerse que todas las renovaciones de vía, todos los trabajos de vía, se pusiera a atraviesa polivalente, porque en algún día se cambiaría el ancho. No, todavía no había aparecido la idea del tercer carril ni por casualidad. Esta es la idea maravillosa que había, buena, y sigue siendo la idónea. Porque además tiene una cosa, en este caso, como veis, el eje del tren no varía, es el mismo. Y entonces es simétrico por completo, el tercer carril es asimétrico. Y yo desvío el eje, la semidistancia entre los dos, unos 11 centímetros. Eso, por muy bien que lo haga, yo estoy descompensando, no está simétrico por completo en todos los aspectos. Nada más tiene que ver cuando llegamos a unos desvíos. Claro, bueno, los desvíos, bueno, hay desvíos por ahí que... Mira, ahí tenéis, esta es la atraviesa ya. Ahí tenéis la atraviesa polivalente. Veis ahí que los agujeros con las esferas para poder levantar, paso y lo pongo otra vez. Y ya está, Esta es la polivalente. Y esta es la de tercer carril sin montar el carril. Está puesto el ancho internacional y ahí tengo para poder poner el ancho ibérico. Esa de tercer carril ya montado. Ese ya es un tercer carril montado. Este es el desvío, ese es el problema. Y en este desvío es de los que pasa, solamente de 2 hilos, porque hay 2 tipos. Uno que es que pasan los 2 anchos y otro que pasa más que un ancho. El que pasa un ancho, relativamente sencillo. El de 2 anchos, más complicado, sobre todo porque los espadines más le tienen que dar comprobación perfecta. Aparte, la velocidad que iba a pasar mucho más lento para poder pasar por ahí. Y si sabéis, cuando se empezó a poner el tercer carril aquí de Castellana a Valencia, hubo muchos problemas con desvíos, muchos problemas que aquello no funcionaba ni por casualidad. Y todavía siguen teniendo algún problema. Y hay algunos desvíos por ahí en la zona de Cataluña, que llevan muchos años montados, que fue lo primero que hicieron, que están abandonados. Está el carril, el tercer carril, está el cambio, pero el cambio no se mueve porque no se puede mover, porque aquello no funciona. En muchos sitios lo que hacen es hacer una especie de cambio de vía, sí, de tener el tercer carril en un lado, pasar eso se va a tener que hacer aquí en Sagunto. En Sagunto está mal hecho. Tú tienes que tener que el hilo común debe estar al lado del andén, porque es el que me marca la distancia al andén. Entonces, pase en viajeros, con las mercancías van a ser todos de ancho internacional. En viajeros, yo tengo que tener la distancia del andén al vagón, tengo que tener la distancia reglamentaria. Entonces yo tengo que tener el hilo común junto a eso. Porque si no, o me voy en contra de todo, o lo alejo y me hago un hueco así para entrar. Entonces en Sagunto están más puestos. Están más puestos desde mi punto de vista, quizás queriendo dar, no diciendo que son muy brutos, sino queriendo explicaciones. Es que como ellos piensan que aquello era para mercancías, bueno, pues lo alejo, me llevo al otro sitio, lo alejo al andén, sí. Pero ahora cuando yo tenga que empezar a poner trenes de viajeros de ancho internacional, que va a ser dentro de poco. Sabéis que hay un contrato ahora mismo muy importante de 1.500 millones de euros, son 2.500. 1.500 a la Alstom en Barcelona y 1.000 aquí a Stadler en Valencia para las cercanías. Y tendrán que pasar por la cercanía. Entonces, ahora que se está teniendo que poner el tercer carril a Sagunto,
pues a esta Castellón, espero que ya lo corrija y lo ponga bien. Pero eso es una cosa que está mal puesta, ¿eh? Mira, bueno, y ahora intermodalidad. Bueno, ahí veis un montón de contenedores que tengo que pasarlo o bien al ferrocarril, o bien al camión, o bien al puerto, ¿no? Mira, esto es un tren. A ver, este no sé ni por qué lo he puesto. Ah, sí, bueno, sí, ahí está lleno de contenedores, un tren lleno de contenedores. Y he puesto Logitren para que veáis, esto es una empresa valenciana. Aunque ahora la ha comprado Costco, ¿no? Pero es chino. Es chino, la ha comprado Costco, que es, que es uno de los mayores de estos de operadores marinos que hay. Costco la ha comprado. Si no toda, la ha comprado. Pero Logitren era de Torres Cámara y demás, estaba la Generalitat más metida, FGV. FGV, no. He puesto este precisamente porque es Logitren, para que vean que... Y estos son todos los trenes, este debe ser de todos los trenes que están saliendo del puerto de Valencia a Madrid, que ahora mismo es el mejor tráfico que hay de contenedores de Valencia a Madrid. Bueno, ahí veis, bueno, la Maersk es la empresa más importante de naviera del mundo, ¿eh? Y ahí, bueno, pues con los toros para poder pasar unos a otros. Mira, ahí he puesto hasta 2 alturas de contenedores, pero eso en Estados Unidos. No tienen catenaria, ni falta que le hace. Porque ellos no han hecho túneles, ¿eh? Y pueden permitirse el lujo de llevar trenes de 3 kilómetros y con 2 estos de contenedores. Fijaos que ellos llegan a hacerlo en Estados Unidos, atravesar del Pacífico al Atlántico, ser competencia del Canal de Panamá. Manda narices, ¿eh? Manda narices, ¿eh? Tú poder hacer la competencia del Canal de Panamá gracias a estos trenes de 3 kilómetros y de 2 alturas de contenedores. ¿Cuántas locomotoras hace falta? No sé, 18, 20, pero igual, oye. Las sincronizan y por vía radio, aquí ya está aprobado aquí en España, precisamente Stadler, allí en Francia, no sé qué línea, probaron a llevar 2 locomotoras y gobernar por radio con un solo... Y fue, no sé, fue a 300 por hora, no, era la Stadler, esta de mercancía, no, 120 más. Mira, ese es un tren, mira, ese es un tren de Estados Unidos, mira la longitud de tren que tiene. Mira la longitud de tren que ahí se pierde. Bueno, esto es la cosa normal y corriente de cómo se tratan del camión con una grúa. Esto se puede poner en cualquier sitio. Este con un toro. Mira, y esto, quizás si voy deprisa lo decís, paro, ¿eh? Y si queréis me paráis cuando queráis, me preguntáis todo lo que queráis, ¿eh? Esto solamente para que veáis que esto es la cabeza tractora y esto es el remolque. La autopista ferroviaria, lo ideal es llevar solamente el semirremolque, la parte de atrás, porque la cabeza tractora es lo caro y es lo que tiene que darse produciendo. Yo le voy a mandar esto, que no es más que un contenedor con ruedas, ¿eh? Más caro, pero un contenedor, ¿eh? Por tanto, yo puedo cargarlos aquí y en Berlín bajar. La empresa Vigía, que no sé si la habréis nombrado, es una empresa Vigía. Esto se llama Ferrutage, lo que se llamaba desde el principio. La empresa Vigía, esta quiere poner en Barcelona uno y está esperando tener todo el corredor, quiere poner varios. Y ahora veremos a ver lo que hace estos días. Mira, esto cómo lo montan. Gira el vagón, el plano del vagón, gira, sube por un lado y baja por otro sitio. Esto puede hacer que yo tenga un tren entero y en minutos cargarlo entero dentro de un sitio. Ahora, ¿qué pasa? Las instalaciones de tierra son carísimas, carísimas, y están subvencionadas. Pero esta es la mejor solución que hay. Hay otras soluciones, también hay otras bastantes, pero vamos, estas son, lo más normal es esta. Mirad, ahí tenéis la fotografía de esas instalaciones. ¿Eh? Mirad, ahí lo tenéis, y mirad, ahí tenéis la instalación así, pero aquí está totalmente en línea recta. Eso es VIA, ¿eh? Se llama la empresa esta. Una empresa francesa de Ferrutage, que llaman ellos. Mira, este, un sistema inventado aquí en Valencia. No sé si lo habría... Claro. Sí. ¿Cómo era? Guiribes. Pero el problema que tenía esto, la idea era muy buena. Es que yo el plano del vagón lo subía a la altura del muelle de carga, subía, y entonces ellos iban corriendo. Pero si yo voy a llevar todo el camión, sí, pero si nada más que ver mi remolque, ¿por dónde salgo luego? Ese es el problema fundamental que tenía. Y una vez cargado, bajaba,
porque yo tengo que tener cota suficiente para pasar por debajo de la catenaria y en los túneles. Esto se patentó hace muchos años. Ahora hay problemas con la patente entre las familias, la empresa, porque creo que la patente esta la tenía en su día Macosa. Sí, claro. Sí, pero ahí hay problemas ahora con las familias, pero el caso es que no se están fabricando. Se hicieron los vagones. Yo observé una carga. ¿Ah, sí? Creo que era el Martorell, creo que era. Es posible. No, esa de Granollers a Salobral. Pero sí, Pero cargaban a una velocidad. este tuvo marcha atrás. un problema, según he oído yo por ahí, un problema de un accidente, Claro. que fue que se atravesó. Y entonces, claro, y entonces ya con eso ya se machacaron la idea. Una barbaridad. La coño. excusa, Esto es lo cargaron. para cargarse la Pues empresa. sí, señor, y se la cargaron, sí, señor. Ese es. Un accidente Sí, sí. zona de por allí cerca, por Guadalajara, la línea Sí, de sí, sí. Madrid a Sí, sí. Zaragoza. Sí, sí, el Madrid Zaragoza, sí, sí. Bueno, ahí tenéis más. Bueno, y ahí ya veis una autopista ferroviaria auténtica donde van subiendo y la autopista ferroviaria no es ni más ni menos que tenga gálibo subiendo para poder pasar, para poder subir los camiones o en remolque. Esa es cuando hablan de autopista ferroviaria, hoy la estamos preparando para autopista ferroviaria. Está del puñeta. Tiene túneles, pues ya está. Tiene gálibo, pues ya tiene autopista ferroviaria. Que parece que eso es un invento. Bueno, mira, este ya es el corredor. Estos son planos de los míos. Ahora lo veremos con más detenimiento, pero son 1.300 kilómetros. Es falso, no son 1.300. 1.300 porque alguien en su día empezó a mirar los kilómetros y yo para mí, que los kilómetros eran que los midieron en carretera. Sí. Yo me he hartado de medirlo. De todas formas, incluso lo que no hay, por dónde tiene que pasar. Y sobre todo, el triángulo de aquí, de Alicante, te lo conocéis, me imagino. El triángulo que forma aquí, entre Monforte, El Cid, Alicante y Elche. Y bueno, ¿por dónde lo miro? ¿Que pase Alicante y luego vuelva o lo paso por el sitio más corto? En Valencia, ¿por dónde lo miro? En Barcelona, ¿qué hago? Me meto en Barcelona y luego salgo. Y lo mides como lo mides, no te sale 1.300. Pero queda bonito ese 1.300, bueno, 1.300 kilómetros, los que tienen la frontera hasta Algeciras. Tuve la gran suerte, os lo cuento, para mí es un orgullo, que me pusieron un helicóptero para recorrer desde la frontera hasta Algeciras en 4 días, todo eso, para ir diciéndole al piloto, yo a sentarlo al piloto, por dónde tenía que ir. Más difícil de lo que parece, porque tú ves, por motivo, ya ves, yo cuando me encontré allí, ostras, ¿qué hago? Tú cuando ves un plano, tú ves origen y destino, y dices, mira, aquí se ve este plano, mira, si cojo el de la derecha voy para acá, o esta, pero cuando tú vas volando, no tienes ningún plan, y tú ves que a la salida de una estación tienes 3 salidas, ¿cuál cojo? Y tú no sabes dónde vas, ¿eh? Y el problema es que tiempo que tarde cuesta una fortuna de helicóptero, ¿eh? Y lo tenían tasado para ir. Digo, ostras, y un sitio que me puse un poco nervioso, fundamentalmente donde fue en Mollet del Vallès. Mollet, la salida de Mollet hacia Barcelona, ¿qué hago? ¿Cuál cojo de todas las salidas que hay? Y cuando vas llegando ya a Castellbisbal, ¿cuál cojo de las 2 o 3 salidas que hay? Otra, y luego aquí en La Encina, llega a La Encina, ¿y ahora qué cojo? ¿El ramal que ya se ha hecho o el futuro? Te aseguro que en ese momento, y luego ya el colmo es cuando llega a Pulpí, en la provincia de Almería, donde no hay ferrocarril. Y lo único día que yo tenía, menos mal, que marqué las coordenadas del primer túnel que había hecho en medio de la nada. Y entonces al directo y fuimos ahí. Porque claro, ahí no hay ferrocarril. ¿Dónde voy? Bueno, tira por aquí y ya llegaremos a Almería. Te digo que cuando no tiene el plano, en el plano es perfectamente, mira, estoy aquí, estoy aquí. Pero desde arriba y subir, ¿y ahora qué hago? Pero fue una experiencia preciosa, ¿eh? Eso de recorrer todo el corredor, verlo punto por punto. Más la idea era, lo hago y digo al ministerio, mira, no me engañen, mire, esto es lo que hay, ¿eh? No me digan qué están haciendo, esto es lo que hay. Aquello fue la leche, claro. Ahí lo único que se me ve a mí, se me ve la calva, ¿eh? Se ve la calva aquí y yo que hablo en algún momento determinado. Bueno, esto, mirad, esto ya es, esto es el esquema desde la frontera hasta Algeciras, cómo está la vía, lo que está trabajando. No sé, mira, y como veis, en todo se está trabajando. Los puntos discontinuos es que están en trabajo
en proyecto o en obra. Está eso ahí. Y los puntos continuos lo que hay hecho. Entonces, una cosa, como esto es, desde ahí no se ve bien, y lo que más nos interesa aquí en Valencia es lo que corresponde sobre Valencia. Entonces, esto lo he acortado y lo he ampliado. Y ahí lo vemos desde Tarragona hasta Murcia. Entonces, mirad, por si no lo sabéis, os digo. Ahora, desde Tarragona al Castellón se está poniendo, dicen porque es que leí ayer o antes de ayer, en Vía Libre, se está poniendo un tercer carril. O sea, la vía que actualmente es poner tercer carril. No, perdón, tercer carril no. Vía única de ancho internacional. Mira, la línea, el color azul es ancho internacional. El color rojo ancho ibérico y el verde tercer carril. Entonces, claro, desde Tarragona hasta Valencia, hasta Castellón, hay que cambiar y pasar el ancho ibérico a ancho internacional. La primera vez que se va a hacer en España, es un hito importantísimo. Pero claro, ¿cómo lo voy a hacer? Yo tengo que pasar a ancho. Ha habido problemas graves, sobre todo con las empresas privadas. Las únicas empresas privadas que se pueden quejar es empresas privadas de mercancías, porque de viajeros ahí no hay empresas privadas. Y los de mercancías dicen, oye, que yo para ir de aquí de Valencia a Barcelona, ¿qué tengo que ir por Zaragoza? Pues sí. ¿Y esto a mí quién me compensa? ¿Y esto qué hago? Y hago sus problemas y al final han dicho, no señor, lo ponemos y lo ponemos, ya veremos cómo sale los otros, si hay que compensarlo o no, pero se va a hacer directamente. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Pues lo que están haciendo hasta ahora, lo que han hecho hasta ahora ha sido en las estaciones, primero ampliar longitud de vía para poder meter las mercancías, y empezar a cambiar algo. Ahora es cuando han empezado ya, en realidad, a cambiar ya la vía. ¿Qué significa? Pues que como tengo dos vías, una de ellas la voy a pasar a ancho internacional y la otra seguiré con ibérico. Eso me va a fastidiar la malla entera de circulaciones. Voy a tener que parar trenes, voy a hacer la de Dios ahí. Todo. Y eso es lo que se tiene que cambiar todo desde Tarragona a Castellón entero. Ya está saliendo en la prensa por ahí en la cantidad de problemas que va a haber con trabajos ferroviarios, que si van a suprimir trenes. No ya solamente aquí, se hablaba también en cercanía aquí en Valencia, lo habréis leído, la zona de Buñol, de Játiva, la de Alcoira, lógicamente. Si es que si yo tengo que estar friendo y comiendo huevo a la vez, si tengo que estar usando el cuarto de baño y me lo están cambiando, coño, pues tendré inconvenientes. Todos hemos hecho un cuarto de baño en la casa, ¿verdad? Viviendo allí. Ya está. Pues sí, será así de fácil. ¿Y esto te va a crear problemas? Claro que crea problemas. Porque yo tengo que seguir la explotación ferroviaria. Puedo también eliminarla, en según qué sitios, Murcia, Almería, Murcia-Lorca, que es lo que había. Lleva ya año y medio sin ferrocarril, Lo han eliminado. Y es 1 millón de viajeros al año lo que tiene aquello, Y dijeron que estará en el 2025 Tururú. Pero dijeron, y además dijeron por qué motivo y lo que sea, pero no se va a terminar ahí. Entonces va a tener inconvenientes, claro. Y otra cosa más importante, todas estas obras, si leéis, os vais a enteráis, yo como esto lo tengo que llevar al día, estas obras prácticamente todas, por motivos de retraso y demás, el año 2026, ahora es el último año que han dicho, me estoy refiriendo al lunes pasado, martes, cuando voy a ir en una intervención en la que dijeron, sí, salió, ¿qué periódica? No me acuerdo el periódico, diciendo, el correo mediterráneo avanza a ritmo adelantado, no sé qué, y diciendo que esto va a todo tren, no sé qué, una frase así. Y luego decía Boira que todo esto, de esto del cambio va a estar en el 2026, coño. El año pasado decían que era el 2025, Y ahora dice 2026, dice que va a dar todo. Cada vez, y eso lo puedo demostrar, que dan fecha nueva es un año más. Pero cada vez, todo esto tenía que estar en el 2022. Pasó 2023, 2024. El año pasado en Tarragona dijeron que era 2025. Ahora dicen que 2026. ¿Qué ocurre? Que están dejándolo todo para el 2026. Todo. No van a pasar trenes. ¿Por dónde va a pasar el tren si en el 2026 todo lo que afecta al ferrocarril va a pasar por ahí? No sé por dónde va a pasar el tren. Cuando no hay tren, vale, pero en todos los sitios que están con tráfico por ahí, no lo sé cómo van a hacer. Entonces, esto lo tienen que cambiar todo y en teoría, según el lunes pasado, 2026 tendríamos que tener ya el ancho internacional desde Castellón a Tarragona. De Tarragona a Castellón. Entonces, claro, Castellón, como ya tendremos terminado, ya está bien, llevamos año y medio de retraso, el tercer hilo en la otra vía que falta, lo tendremos acabado
Entonces, en ese momento ya podremos tener el AVE entre comillas, de Valencia a Barcelona, con ancho internacional todo. Digo AVE porque primero, desde Valencia a Castellón, como sabéis, hay tercer hilo, 160 máximo en vez de 220 que había. Desde Castellón a Tarragona, la vía es de 220 por hora. Y yo, hay dos cosas que es las que me dan la diferencia por qué velocidad. Tres cosas y una importantísima. Uno es el trazado de la vía, la geometría. La geometría da la casualidad y la gran suerte que prácticamente es una línea recta. Hay unas grandes curvas por ahí, por Cabanes y por ahí, que se rectificaron estando yo en Renfe, se dieron unas nuevas curvas. Y por tanto, ahí, excepto algún sitio que puedas bajar, tú puedes ir a 300 por ahí, desde el punto de vista de geometría de la vía. Y la catenary va a estar todavía a 3000 voltios. Si la pasa a 25.000, vale. Pero pasa otra cosa, que es la cosa que a todo el mundo se le escapa. La velocidad del tren, la distancia entre ejes, tiene que irse cada vez más grande según la velocidad que tenga. Esto es una normativa técnica. Y por tanto, voy a 300 en más separación que de ir a 220. La entrevía. Y como tiene que ser más separado, yo no me puedo ir más separado porque tengo los postes de catenaria. Los postes de catenaria también tienen una distancia exigida. Por tanto, para poder hacer eso, tendría que desplazar los postes de catenaria. O sea, el logrón es la leche. Claro, al menos por un lado y luego sí, pero todo esto en la geometría tengo que desviarla por otro lado. O sea, que no es tan fácil. O sea, que son tres cosas. Ese de la distancia entre ejes no se tiene en cuenta y la otra que no puedo correr más. Y que no me lo permite claro, el efecto émbolo uno con otro, la distancia que hay. Bueno, total, que entonces va a ser un pseudo AVE. Pero eso está cambiando ya de Valencia a Castellón. No. Ya tiene la entrevía. Tío, no se cambia nada, sí, es lo mismo que había. Es lo mismo que había. No han hecho nada. No han hecho nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que va a ser un AVE? Sí, va a poner AVE en el tren, igual que el AVE ahora pone el Castellón-Madrid. Castellón-Madrid es un AVE. Pero fíjate la velocidad que lleva de AVE desde Castellón a Valencia. Va haciendo en tiempo el Euromed lo supera, pero con amplitud. Totalmente, claro. Es que, bueno, la cuestión es que es cierto una cosa. Han evitado el cambio de ancho de vía aquí el cambio de ancho de eje aquí en la salida de Valencia. Eso que significa que el tren que teníamos, el tren Abril podía cambiar. ¿Eh? El tren que teníamos era el Avant, ¿no? O el Alvia, el Avant. El Avant no puede, o Alvia, no puede circular, ya digo que yo de tren no entiendo. Yo sé que el tren que es de cambio, de hecho, no puede circular a 300 por hora. Es menos. Por tanto, desde Madrid hasta Valencia era menos. Y desde Valencia a Castellón era 220, en teoría, no cogía, pero bien. Pero ahora, al cambiar por un AVE, el AVE ya, que no tiene que cambiar el hecho, ya sí que podría a 300. Y luego, aunque vaya más despacio desde Valencia a Castellón, el total origen-destino es menor. Es cierto, eso es cierto. Es menor, pero tiene 72 kilómetros que va a 160 como mucho AVE que le llamen, ¿no? Igual otro día me preguntaba un periodista de Murcia, oye, ¿y por qué desde Alicante hasta Murcia los AVE van mucho más lentos que desde Madrid a Alicante? Digo, bueno, pues la geometría, yo cuando tengo que trazar desde Alicante a Murcia, está muy poblado, yo tengo que pasar por donde pueda. Y las curvas pues, me permiten a una velocidad determinada. No es que esté penalizando por ser Murcia, por lo que sea. No, señor, es que yo voy a pasar por aquí, yo voy a hacer un estudio alternativa de coste, de tiempo, y al final pondrá AVE, pero habrá sitio que vaya a 80 por hora y que después ir a 300. Lo tengo que pasar por donde sea. Eso hace un estudio alternativa, al final decido, puedo hacerlo todo en línea recta, vale, sí. Me hace un túnel enorme, me hace exacto con túneles y unos viaductos enormes. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga eso? Pero entonces el problema que ha habido en el Alicante-Murcia ha sido un problema de geometría, que había que pasar por algún lado y no podía subir a 300. Exclusivamente, geometría, nada más. Sí, que tenías que ir por un lado con concreto. Hombre, y no te dejaban subir más de 200. Se ha hecho un túnel enorme en Callosa, un túnel enorme. Bueno, ¿y esto para qué se ha hecho? Pues precisamente para mejorar tiempo. Eso al final, lo que hay que hacer es estudiar, a ver, ¿a cuántos millones me cuesta el minuto que gano? Para ganar un minuto, fíjate lo que me estoy gastando. Y otra cosa más, en el AVE yo siempre hablo una cosa y cuando daba clase también lo decía. El AVE, uno que conocéis muy bien,
el Madrid-Valencia. Madrid-Valencia, bien. ¿Dónde está el origen o dónde está el destino? ¿Dónde está la estación? De poco me sirve tener la estación fuera de la ciudad. ¿Para qué me sirve? En Cuenca, ¿quién coge el tren? Bueno, y ya el peor de toda España, en Tarragona. ¿Quién coge el tren, el AVE en Tarragona? El nombre está perfectamente puesto. Sí, Camp de Tarragona, en medio del campo. le decía al campo. En medio del campo, está en medio del campo. El nombre de verdad que le ha salido. En Elche, ¿quién coge el AVE en Elche? Está a 7 kilómetros del centro. En Matola. ¿Quién coge el AVE? No sé, ya me gustaría saber las estadísticas. Bueno, Villena, Utiel. Claro. Yo creo, perdóname, pero yo creo que en el tema de las nuevas líneas de AVE que hemos hecho, hemos vuelto a tener el mismo problema que hicimos cuando hicimos el primer ferrocarril. Cuando se hizo, acuérdate que cuando hicimos los primeros ferrocarriles de España, Sí. no íbamos, las estaciones intermedias, Sí. no íbamos cerca de las ciudades. Ahora, en el AVE, hemos vuelto a hacer lo mismo. Pues sí, pero Que yo recuerde, la única estación intermedia Sí. que existe en España, que está dentro de una ciudad, sí. es Lleida. Sí, sí, no, pero hay más, espérate, si me acuerdo te digo. Sí, Sí, creo que Córdoba también. Sí, En Murcia está en el centro de la ciudad. Lo que es cierto, pero pasa una cosa. El AVE, igual que las mercancías, lo decía antes, lo ideal es que no pase por ningún sitio, pase solamente por la ciudad de origen-destino, no pase por ningún sitio. Tanto las mercancías como el AVE, en ese caso, se parecen mucho. En cambio, los otros trenes, sobre todo a cercanías, o están en el centro, no en la ciudad, en el centro de la ciudad o no sirven para nada. Un ferrocarril que las líneas de cercanía no estén en el centro de la ciudad no sirve para nada. En absoluto. En absoluto. Claro. Entonces, es que depende. Antes se hablaba del ferrocarril, ahora se habla de especialización del ferrocarril o productos del ferrocarril. Ahora se habla de cercanía, de largo recorrido, de AVE, de mercancías. Entonces, claro, cada uno tiene sus peculiaridades y sus necesidades y entonces hay que hacer vías exclusivas para eso. Hay que especializar vías. Eso es muy caro. Son muy caros y en muchos sitios pues hay que apuntarlas todas y en muchos sitios, como pasará en Murcia-Alicante o Murcia-Orihuela como mínimo, Murcia a Torrellano, Murcia a San Isidro de Albatera, van a pasar a alta velocidad, van a pasar mercancías, van a pasar cercanías, regionales, todo va a pasar por ahí todo. También es cierto que aquí en Valencia, de Castellón-Tarragona, va a pasar todo por ahí también, pero es cierto que hay unas cercanías. La cercanía sí que tienes en muchas y muy... claro, entonces, pero de Castellón a Tarragona menos mal que no. Cuando Castellón Tarragona se ha pedido, y seguimos pidiéndolo, tanto en Fermet como en Quiero Corredor, que se haga una nueva plataforma doble vía Castellón-Tarragona. Un anteproyecto se hizo ya en mi época, lo hizo la Generalitat Valenciana, tiene un proyecto. Y se quiere, naturalmente, que se haga eso. Pero me acuerdo el ministro, que era el ministro que fue muy bueno, Íñigo de la Serna, era Íñigo de la Serna, Íñigo de la Serna era uno. De la Serna, Íñigo de la Serna, sí. Íñigo de la Serna, que dijo, sí, demostradme que es necesario y lo plantearemos. No salen los números. Lo que pasa es que no salen los números ahora. A lo mejor dentro de 5 años nos pegamos un tiro por no haberlo hecho. Porque el Ministerio, en cuestión de programación, mira, una programación tonta, un ejemplo que siempre pongo. La estación de Castellón, ¿cuándo se inauguró? Año 2000, hace 24 años, que eso en el ferrocarril antes de ayer. No han hecho boquillas de 4 vías, ni para entrada ni para salida. Se ha hecho solamente para 2 vías. Ahora van a tener problemas y graves de meter las otras 2 vías que hay que meter de Valencia a Castellón. Pero es que de Castellón para arriba tampoco está. Y hace nada que se ha hecho. Y si ya le llevamos más tiempo, mirad el túnel de Elche. El túnel de Elche no había más. No había más. Bueno, es que es demencial. Cuando ves cómo programa y cómo le falta eso, pues una visión de futuro, un túnel o un soterramiento más grande o más pequeño, no cuesta el doble ni mucho menos. Cuesta mucho menos. Cuesta a lo mejor un 20% más que hacerlo. Y tú déjame la explanación hecha. Después ya veremos. Deja la explanación hecha, sobre todo en túneles. Deja la explanación hecha.
También eso en túneles de cerramiento de ciudades, porque es cierto que ahora mismo en los túneles, en medio de la vía, normalmente se hacen monotubos. Se hacen 2 tubos distintos, se hacen juntos más o menos, pero se hacen monotubos y ya está. Pero la cuestión de programación, la verdad es que deja mucho que desear. Y una cosa, por ejemplo, si veis, vamos a ver la anterior, mirad una cosa. Desde Estelantina, estamos aquí, estoy buscando Tarragona. Tarragona, mirad. De Tarragona a Castellón, veis, solamente 2 vías. De Tarragona para arriba, mirad la cantidad de vías que hay. ¿Eh? Y desde Castellón para abajo. O sea, y ahí han dejado 2 vías nada más. Es que está descompensado por completo. Es que lo está pidiendo a gritos, aunque nada más que sea por geometría. Dice, vamos a ponerlo. Pero una cosa que usted sabe más que nosotros, que está directamente enlazado con lo que usted acaba de decir. La famosa doble plataforma de ancho internacional Valencia-Castellón. Ahora, eso dejamos al final. Es que eso lo dejamos al final. Bueno, total, ahí veis todas las cosas como están, ¿no? Aquí, mira, este es el tercer carril que se está montando de la integración. Y toda esta parte aquí, que la que después veremos, el túnel pasante y la nueva plataforma. Ahora hablaremos de eso, ¿eh? Y luego para abajo, pues mira, se está trabajando. Aquí tenemos, mira, desde Valencia a Játiva, hay una doble vía de ancho internacional AVE desde el año 2016, creo que es terminada, y la catenaria en tensión, más que nada para que no roben la catenaria. Ahí está muerta de risa, porque ¿a dónde va? A ningún sitio. Entonces, ¿qué se ha hecho después? Otra barbaridad. Una vía única de ancho ibérico desde Játiva o de Mogente, me da igual, a la Encina, vía única. Esta vía única hace ya 2 o 3 años que tenía que estar acabada. 2 o 3. En el 2016, que es cuando yo empecé a ir. 2016, no, que bueno, se ha inaugurado hace unos meses. Y se ha inaugurado en octubre vino la ministra y dijo 2 o 3 tonterías. Dijo 2 o 3 tonterías, que ahora hable de las tonterías que dijo la ministra. Entonces se ha inaugurado después de casi un año para que la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria le dé el visto bueno. Yo no sé por qué se ha tardado tanto tiempo, ¿eh? Yo, para mí, que no se atrevían a ponerla en funcionamiento. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Que han hecho una vía. Y por ahí van a pasar todos los trenes que están pasando por la vía doble. Pero la cuestión es muy fácil. En explotación, el puesto van a decir, oye, hazme la malla esta. ¿Cómo van a pasar por aquí? Y diría, pues no pasan todos los trenes. Hay que subir trenes, hay que retrasar trenes para poder ajustarlo. Y como tengan más mínimo problema, las que vían más. Pues a problemas por semana, ¿eh? Ya está, bueno. La nación sí que la han hecho para doble, pero no nada más que han tirado una. No, es que se hará, la idea, según me han dicho a mí en la final del comisionado, será vía doble. Sí, pero bueno, no sé, pero el caso es que al final se ha hecho una vía única. Y mira todo el problema que estamos planteando. Hay un problema muy grave allí. El Puente Higuera. Sí, naturalmente. Que la morfología de esa zona es muy puñetera. El túnel de Puente Higuera, esa línea que se ha inaugurado ahora, pasa prácticamente toda por el mismo trazado de la vía que había que cerré yo estando en Renfe. Estando yo en Renfe la cerré la vía esa. Había unos cuantos pasos a nivel que quedaban por allí. Cuando se hizo la vía nueva para 220, que además yo le dije al ministerio, no, hacerla para alta velocidad. Ahora van a pasar 200. Es que la cuestión de programación y de visión de futuro del ministerio, por un motivo fundamental. El ministerio, desde mi punto de vista, de explotación no sabe nada. Ellos hacen la vía y que el de explotación es el que tiene que decir cómo quiere la vía, dónde quiero ir y las necesidades que tengo. ¿Qué le ha pasado ahora con las empresas privadas de Madrid, de estos de Valencia y de Alicante con Madrid? Que en Atocha no caben todos. Pero si hace años que se sabía que se iba a liberalizar y que iban a estar estos trenes. O sea, ellos dicen, no, hay suficiente surco para meter trenes. Sí, cuando lleguen los trenes a Madrid, ¿qué hago con ellos? ¿Me los como? ¿Qué hago con ellos? Ahí llevo allí y los elevo al cielo, ¿no? Y luego los bajo y tal. ¿No? Tú lo has dicho, la programación es cero. Pero es que el que tiene que decir eso es el de explotación. De decir, mire, para yo explotar esto necesito esto y esto. No, señor. Yo hago la línea y ¿qué pasa los trenes? Que aquí la capacidad de la trina pueden pasar la línea cada 5 minutos un tren. Bueno, sí, ¿qué hago con el tren cuando llega a Madrid? Sí. Pero vamos a ver,
La pregunta del millón. Cuando se separó Renfe y Adif, Sí. eso fue una cosa para realmente descubrirse. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. No había antes más relación. Lucha, hombre, yo lo sufrí. En mi época fue cuando se hizo. Yo lo sufrí, se sufrió muchísimo. Hay una cosa. Si tú quieres liberalizar el ferrocarril, que es la idea que había que separarlo. Es la copia exactamente igual que Aeropuertos e Iberia. ¿Qué pasa? Que el aeropuerto es una empresa estatal, Iberia es un explotador más. Hay muchas compañías, tengo que permitir. Entonces, para eso no puedo ser juez y parte. Aquí siguen siendo juez y parte, aunque estén separados. Entonces, ¿qué hago? Que yo soy la infraestructura es mía y entonces cualquier operario puede entrar. El problema que se planteaba, que tú dices, y me ocurrió estando ya en Renfe todavía, que yo me dejé Renfe siendo jefe de zona en instalaciones fijas de Renfe. Cuando ya me fui, ya entré a ser de Adif. Cuando yo me he jubilado ya como ¿cómo se llama? Excedencia voluntaria en Adif. Yo me fui voluntariamente. Y entonces yo, como Adif, es como yo me he jubilado, Y yo entré en Renfe. Y me acuerdo casos de ver trenes que se ha estropeado un tren por la línea de Tarragona. Entonces me entré y dice, oye, si tengo una máquina ahí, no, es que eso es de otra empresa. O de cargas. O de carga, no, y no, es de carga. Fundamentalmente, no, que no. Pero coño, si la máquina, no, y ahí estaba. Para que se lo digan al Torre del Oro que cuando se quedaban Ben y Carlos se volvían locos. Les dabas 5 horas al pobrecito tren para sacarle una máquina o de Barcelona a mandarla a Vinaròs o de Valencia a mandarla a Vinaròs. Y le metías ese tren 5 horas. Mi modesta opinión, y seguramente será totalmente una locura, pero creo que el ferrocarril es imposible privatizarlo y liberalizarlo. Eso es una utopía. Bueno, Vamos a ver. Has citado el caso de los aeropuertos. Sí. De un sitio a otro hay unas rutas aéreas, ¿vale? De un sitio a otro por la carretera, tú puedes poner varias empresas que vayan por la autopista y cada una va por el mar igual. Por la vía no se puede hacer eso. No se puede hacer porque si hay una vía única, ¿quién pasa antes? ¿Quién es más? No, pero O sea, por la vía ferrocarril no se puede liberalizar. No, vamos a ver. No es cierto. No. Ahora mismo ya tenemos compañías privadas de viajeros y de mercancías. Ya tenemos compañías privadas. Pero es que ya tenemos el fracaso de Inglaterra cuando se separó. En Inglaterra fue un fracaso, evidentemente. Sí, porque por una cosa fundamental también. Que luego al final ahí se abandonó el mantenimiento. Totalmente. Que tienen que hacerlo. Se privatizó el Adif. La Adif. Eso es una barbaridad. El Adif no. Esto es como en las carreteras y los autobuses. Pero es que no se puede comparar. Bueno, no se puede comparar. Yo, para mí, que se puede hacer. Lo que pasa es que tienen problemas. Claro que tienen problemas. El problema lo van a tener, y ahora lo van a demostrar en Cataluña con la cercanía. Ahí lo van a tener. Porque además, ahí ellos quieren tenerlo todo. La infraestructura y todo lo quieren tener. Pero al final no van a poder. No, yo estoy convencido que no, pero bueno. No van a poder. Eso es una utopía. Bueno, vamos a seguir. Ya hemos visto todo esto y ya he explicado lo que Pero es luego el hablamos de muchas cosas. Y ahora bien, mira, esto ya estamos en Valencia. Eso es lo que realmente nos interesa. Eso tenga ahí. El AVE, ¿cómo pasa por Valencia? Vale, pues mira, te explico ahora. Vamos a pasar. Mira, es que esto me acuerdo de una charla, vino el secretario de Estado de Infraestructura, una charla que di, y desde entonces me dijeron que era persona non grata en el ministerio. Sí, es cierto. Porque hubo una empresa que quiso contratarme a mí como cosa especial, y le dijeron al ministerio, ni loco, me contrata este tío, no va a dar nada, ¿verdad? Una empresa de formación. Yo no tenía ganas ni nada, y lo iba a hacer. Pero me dijeron, ¿por qué va a venir para acá? Y al poco me dijeron, mira, ha dicho el ministerio que ni loco. Porque presenté esto. Mira, la estación central, la estación del norte, no del norte, la compañía del norte, de compañía de ferrocarril del norte. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, hablo con... Yo, algún proyecto lo hice, coño, ¿qué dice? Digo, no es del norte, coño, es del norte. No hay traducción. Es la compañía del norte. De norte. Se puede decir del norte, porque era del ferrocarril. Del norte, sí, es que era el norte. Era el norte, la compañía del norte. Bueno, bien.
Entonces, aquí está Ferrocarril, aquí tiene Fuente San Luis, aquí la salida para San Isidro Sí. y ya. Fijaos la vuelta aquí que dan para llegar a Cabañal y para ir a Tarragona. Esto está pidiendo a gritos que esto se meta por aquí, que se vaya por algún sitio hacia arriba. Sí. Esto está en fondo de saco. Entonces empecé a explicar los problemas de fondo de saco, que cuando yo entro en una vía y quiero salir y tengo que salir a la otra vía, corto en titalla todas las vías que hay y son minutos bastante tiempo. Y que la cercanía, que son los mayores beneficiados que va a haber de todo esto, son las cercanías. Los mayores beneficiados. Porque yo puedo tener una cercanía desde Castellón por aquí a Valencia y de Valencia seguir o hacia Gandía o hacia Játiva o hacia donde me dé la gana, la misma, y vuelta. Y no tengo que esperar ni cambiar de tren y el mismo maquinista y la misma locomotora. No tengo que duplicar el material. El mismo lo hace todo esto. Bueno, la idea es que todo esto es que haya un túnel pasante, que es este túnel pasante. Este es el inicial que había y que estaba licitable. Habían hecho declaración de impacto ambiental, información pública, todo, y estaba licitable. Pero se paralizó todo esto en el 2008, igual que se paralizó, que ahora hablaremos, la nueva doble vía de ancho internacional AVE desde Valencia a Castellón, que está directamente relacionado con esto. Este es el túnel que habría que hacer. Si yo hago este túnel, mirad, aquí, como veis, pasa por debajo de la estación actual, de los andenes actuales. Sale y da la vuelta alrededor de la Plaza de Toros, eso es la Plaza de Toros, da la vuelta y cruza hacia venir a la Gran Vía. Y entonces sale por aquí hasta el antiguo Central de Aragón, subterráneo, hasta la plaza esta del Mirador, que no sé cómo se llama. Y de aquí toda la avenida esta de los Naranjos, y aquí se separan dos, uno que va hacia el norte, hacia Castellón, y otro hacia Cabañal. Esto, si se hace, ¿qué ventajas tendría? Pues mirad, gran ventaja. Ya no estoy en fondo de saco, puedo seguir. Castellón va a estar mucho más cerca de Valencia que ahora. No, ahora cuando llega a Cabañal ya estamos en Valencia. Toca las narices hasta que llega a Valencia termino. Sí, porque del Cabañal a Valencia hay veces que se tarda casi 45 minutos. ¿Media hora o 45 minutos? Pues mira, bueno, y fijaos una cosa que yo tenga por el centro de Valencia, en una estación de cercanía en Aragón, y otra en la universidad. Fíjate, una universidad que tenga comunicación con Castellón, con Gandía, con Játiva, con todos los pueblos de por ahí, la leche. Es el mayor beneficio de todo, es cercanías. Sí. Es cercanía, pero con diferencia. Bien, entonces este es el proyecto que había. Ya digo, estaba licitable, se paralizó, y entonces lo que se ha hecho ahora ha sido coger y hacer información pública de un nuevo proyecto con dos posibilidades las dos posibilidades que había, era el mismo que había, todo exactamente igual. Yo propuse, y no me hicieron caso, lógicamente no tienen por qué hacerme caso, que en vez de hacer, como la estación está aquí, claro, ahí tú marcas una mancha enorme. ¿Dónde están los andenes de esta estación? Los andenes al final van a estar por aquí cerca, cerca de esa plaza abajo. Entonces, yo la propuesta que hice, salió en los periódicos, es coger y que aquí es donde se tira la estación, aquí, puesto que los andenes están prácticamente ahí. Y entonces yo me meto por aquí y entro por aquí. Correcto. Me evito dar toda la vuelta. Correcto. Son mucho dinero y problemas que no va a tener aquí de infraestructura. El nivel freático en Valencia está donde está. Cuando se hizo la estación de Jesús, los problemas que tuvieron que inyectar nitrógeno líquido para poder trabajar ahí. O el problema que hubo en Cabañal, cuando fue el Cabañal, que hombres ranas tuvieron que estar metiendo los losa al fondo. Cabañal tiene el mismo problema. Y el problema que hay naturalmente. Cada cierto tiempo. Claro. Total, que entonces yo propuse esto y naturalmente no me han hecho caso. Pero bueno. Sí, pero un momentito, vamos a ir al origen. A ver, desde el punto de vista de geometría, ¿quién se cree la curvita delante de la Plaza de Toros? Eso se lo cree alguien. Eso, no. Yo he sido delineante y dicen, el papel es muy sufrido. Esa curvita... Si ha hecho un estudio con empresas... ¿Pero qué radio tiene esa curva? Puede tener radio 300, 500, es suficiente. Con 300...
con 300 es suficiente. Pero ten en cuenta, Eso eso, es inviable. no, sí que no, está estudiado, yo he visto el proyecto y tal, no. Pues- Será un radio mío, pero ten en cuenta Pero que aquí vamos a ver, esto es un esquema. Esto en si, realidad, si estamos yendo ya por una traza que no es la viaria, nos vamos mucho más hondo para pasar por bajo los cimientos vamos a de tener las casas, la cota, hacer una una curva cota, como Dios manda. cota menos 20. ¿Dónde va a entrar? Cota menos 20 va a estar. Pero es que esa curva no se puede hacer ni a No. 5 por hora. No, bueno, pasará a 10 por hora. Sí, igual, esa es la alta velocidad. Eso es, irá a la velocidad que sea, y ya está. Es que el trazado es inviable. Con tener 300. Eso es un dibujito que se han hecho ¿sabéis? así. No. Hombre, por favor. Que no, la última, a Que ver, no, lo sí, último- hombre, que no. lo último que ha salido en prensa, Sí, lo último que ha salido en prensa ¿Qué? por el tema Dinero, de sí. bajar dinero sí. era bajar la estación a donde para abajo un poquito, sí, de forma que cuando salgas por la derecha, sí. salgas por las grandes vías. Es que esto es lo que he dicho yo aquí, esto lo propuse yo. Esto es lo que propuse yo. Va- Y salir por aquí. No, bajar la estación Claro. y que la derecha Sí, salga claro. por las grandes vías para afuera. Eso es lo que propuse yo. Yo sí que lo Bueno, que al propuse yo. final te harán caso, ¿eh? A ver, pero No. Francisco, pero vamos a ver, el problema es que como ya cuando estaba Domínguez, ¿tú te Sí, acuerdas? Sí, ¿no? sí, Y pero se- Domínguez, gracias a Dios, ya está se- otra vez, otra ahora vez de secretario. y además muy- de más nivel. Muy bueno, el otro día lo vi, le di un abrazo, digo, oye, ya va siendo hora que pongan a alguien que sepa de esto. Sí, Yo, pero- sabe un montón. Pero fíjate, cuando se hizo la estación de Bailén, que yo he estado en el andén, Sí, bajas sí. y hay una fotografía. ¿Eh? Está hecho ya el andén. O sea, Sí, está sí. hecha ya Sí, de manera mecánica. Sí. Pero claro, si tú desplazas eso, ya no me sirve. Mira, yo no esperaba, yo hice una presentación donde hice aquí fotografías de todos los andenes que hay por aquí, para demostrar que aunque la estación esté allí, el andén está aquí. Está prácticamente ahí. Si es que tú cuando vienes por aquí, por esta gran vía, y ves el andén enfrente, Sí. Sí, y lo ves enfrente, es el final grande. Evidentemente, Bueno. seguro, Eso sería. no, Se habría invertido para hacer. seguro, Hay un tema de un tapo. seguro, totalmente. Todo. Y ahora bien, vamos a enlazar ahora con lo otro y ya te voy a decir más todavía. Esto ya estaba licitable, licitable. No, se hará tiempo a que se cumpla el plazo de declaración de impacto ambiental y entonces hay que hacerlo. Y entonces se ha dividido esto, más el enlace hacia Castellón, todo esto se ha dividido ahora en tres tramos. Uno que es lo que llaman el canal de acceso, que es todo esto de aquí, que es lo que se está haciendo ya, que es lo que está haciendo el canal de acceso. Y luego después, el canal de acceso lleva esto, más eliminar la estación esta y traerla junto al mismo sitio que la estación provisional, entre comillas, de la estación de Sorolla. Para entonces, cuando tengamos todo hecho, entonces ya se puede hacer todo lo demás. La idea es buena, pero tenía que ser hace 15 años visto. Entonces ahora lo que se está haciendo es esto, canal de acceso. ¿Y por qué se está haciendo? Pues porque eso es una obra puramente urbanística, no ferroviaria. A mí probablemente me trae sin cuidado. A mí, qué maravilla. No. Mira, a mí me costó mucho trabajo y gracias a Dios sale en todos sitios. Cuando se habla de túnel pasante. Hasta entonces se hablaba de parque central, nunca de túnel pasante. Y el parque central es una derivada del túnel pasante, no lo contrario. Y el que tenía que pagar todo esto es el ferrocarril, no es la ciudad. Porque el ferrocarril, el túnel pasante es donde le va a dar el beneficio para el ferrocarril, no para la ciudad. El asunto es como cuando dicen también de que van a continuar las vías por aquí, soterrarlas por aquí y demás. Una cuestión realmente urbanística, que te importa. Es urbanística, ¿no? Menos mal que no se os ha ocurrido decir que ir por la Gran Vía, la profundidad suficiente, No, no. porque hay árboles protegidos. Sí, claro, pues para ir a 20, Están 20 los ficus ante Sí, todo sí. y algunas cuantas palmeras protegidas. para ir a cota menos 20, cota Sí. menos 20, ¿no? Que tú Yo creo que esa profundidad no, porque no se meten hacia abajo. Espero que no, que en la declaración de impacto ambiental no digan nada, ya veremos. Bueno, entonces esto está enlazado con la nueva doble vía AVE Valencia-Castellón. Esa doble vía AVE Valencia-Castellón estuvo licitada y adjudicada. Y en el 2008, cuando la gran golpe de economía, la crisis, la paralizaron. Ya ha pasado plazo de todo
y ahora hay que hacer declaración de impacto ambiental. Entonces, ahora mismo el proyecto final que había era el túnel, la canal de acceso, que ya se está haciendo y ya ha pasado todos los trámites. Entonces, todo el túnel pasante, las diferencias que había son mínimas. Todo esto es común y la única diferencia era aquí. Fundamental, hay alguna pequeña cosa aquí, pero aquí. Una era, había tres salidas de aquí, tres. Luego esas se multiplicaban por varias y llegaban a 7. Tres salidas. Una que era venir desde aquí, subir por toda la ronda esta hacia Carpesa y demás, alejarse lo máximo posible de la costa y seguir por ahí hasta llegar hasta Sagunto. ¿De acuerdo? Eso. Con pequeñas variaciones, pero eso es fundamental. Esa era otra, bueno, esa además de hacer todo esto, además de hacer todo esto para que pase por la universidad y enlace aquí. Pero lo que es la nueva doble vía, en vez de aquí, era aquí. Esa era una. Otra era desde aquí, cruzar la universidad por aquí, fuera de la universidad, cruzar y seguir para allá, con lo que dejaba el gran parada de la universidad, que sería una gran ventaja, te quedaba bastante retirado. Y la otra era, pues, la misma que había prácticamente. Esta por aquí, enlazar en paralelo, prácticamente por lo que hay, pequeñas diferencias, pasar huyendo de todos los pueblos por ahí, no meterte dentro de los pueblos y llegar a Sagunto, y de Sagunto a Castellón. Esas eran las 3 salidas que luego se convertían en 6 o 7. Al final, lo que se ha decidido, no ha salido por ahí oficialmente, es que se va a hacer prácticamente la que había en su día. Es que no eran muy burros los que hicieron, es que aquí empezamos a gastar dinero en hacer alternativas, que es una fortuna hacer estudios, alternativas, sí, ya está hecha. Bueno, pues entonces, esa parece ser. Y entonces ya está viendo, pues muchos ayuntamientos que están dando la voz de alarma, pues a todo el mundo le afecta, a todo el mundo, todo. Pero irá prácticamente en paralelo, ¿no? Sí, más o menos en paralelo. Que no pasa en ciertos pueblos. No, naturalmente, como he dicho antes, el Ávila mercantil, lo ideal es que no pasen por ningún pueblo. Y esa es una línea de AVE. Lo ideal es que no pasen en ningún pueblo, ni tengan parada en ningún sitio. Pero tú te vas a meter en terrenos del pueblo. Otra cosa es que te metas en la zona, en la trama urbana, o huerta, o lo que sea, o industria, pero va a pasar por ahí. Entonces, pero parada no, porque el AVE. Y ahí quizás sería más interesante sacar las mercancías que pasan por todos los pueblos. Si hay que ir más interesante. Total, que entonces la solución parece ser que ya está tomada, es que sea de estas alternativas que hay la que va más a la costa. Luego ahí, cuando llegaba esa... Perdóname. Sí. Estamos hablando de la primera de todas que hicimos. Sí. Ir pegados a la vía de Barcelona de hoy en día. Lo más cercano. Lo más cercano. Hay sitios con variaciones, pero esa es lo más cercano. Sí, no pasa. Pero sí, lo que acompañan son 4 casas, pero sí. Pues te metes para adentro. Y Busfol también tiene un problema. Yo tengo todo el estudio informativo, igual que de los radios, tengo todo el estudio informativo y te aseguro que es radio para eso. Te aseguro que es radio para eso. Para ir a 20 por a 30 por pero hay radio para eso. Yo por eso de las cosas que yo proponía hacer esto de aquí, porque aquí sí que hay radio de sobra. Y decía, bueno, es que una estación con los andenes en curva. ¿Y qué? Las andenes tienen un problema en curva. Depende también, el radio de curvatura del andén tiene que tener un radio mínimo, precisamente por la subida y bajada del tren de viajeros. Pero tiene la estación de Francia en Barcelona, está en curva, con un radio muy grande. Se puede hacer, hay que ver el radio y cómo hacerlo, pero yo también puedo hacer que esta curva, irme para acá y luego para acá. O sea, que puedo hacer la curva y tengo espacio para irme hacia un lado y hacia otro. Pero vamos a ver, la ventaja histórica de Valencia es que el tren te deja en el centro. Perdón, sí, vamos a ver. Sí, pero tú sabes, ¿dónde te dejaba el primer tren en Valencia? En la plaza del ayuntamiento. Entonces lo sacaron fuera. De coño, no está en el centro. ¿Cuál es el centro de Valencia ahora? Donde está la estación. Sí. Pero es que te digo, el llevarlo aquí, lo estoy metiendo en las grandes vías, no lo estoy metiendo en San Luis. Lo estoy metiendo en las grandes vías. Esa fue de las cosas que el ayuntamiento, además me pusieron verde el ayuntamiento, digo, es que estamos perdiendo la centralidad de la estación. La estación es la que da la centralidad. La estación es la que da centralidad. Es como que da centralidad antes en las ciudades. El Corte Inglés.
Entonces era el Corte Inglés, era el centro de la ciudad. Y si estaba fuera, ese era el centro de la ciudad. Ahí tiene un nuevo centro y demás. Donde ponía el Corte Inglés era el centro de la ciudad, en Murcia. Era un barrio bastante pobre. Se puso el Corte Inglés allí, la leche. Claro. Si yo pongo las estaciones actuales estas, me da centralidad. Es que no estoy llevando a la cuenta. Entonces, las grandes vías, en una plaza que va a ser la plaza más grande de Valencia, va a ser allí. Va a ser allí. Y aparte, cuando yo llego a la estación, el vomitorio entra con la escalera. Cuando tú coges una escalera mecánica, tú no sabes si va hacia el tren o hacia un lado o hacia otro. Son un montón de metros que me estoy desplazando con la escalera mecánica. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? Yo me subo al principio y me bajan 40 metros más allá. Bueno, ¿y qué? Pues me llevan encima todo con la escalera. O sea, no es tan... Lo que pasa es que eso es la centralidad. ¿Y cómo quedaría? Pues como queda Atocha en Madrid. Tú tienes toda la estación de Atocha, Madrid, preciosa, y pasas por ahí, llegas allí, pues ya está. ¿Y qué? Desde que entras hasta que... Sí, bueno, pero también, sí, pero también se puede hacer una cosa que ya... Lo voy a tener Vale, que... vale. O sea, lo siento, me gustaría mucho, pero... No, ya estamos acabando. Ya te has acabado nada, venga. Ya está. Venga. No, solamente que tener en cuenta una cosa también que se planteó en su día y se paralizó. La estación actual de Pintor Sorolla tenía previsto una acera deslizante hasta la estación del norte, ¿eh? La tenía prevista y luego por cuestiones económicas la quitaron y pusieron autobús. Pero estaba previsto y proyectado. Sí, señor, estuvo previsto y proyectado. Lo de una especie de... Como el aeropuerto, cuando ir los países aeropuertos que tiene que estar. Me encantaría estar dentro de la calle Alicante ahora. Ya está, pues eso. De todas formas, De bailar. yo creo, quería comentarte... Yo, ya está como tú, perdón. Sí, no, espérate, no, ya con esto yo pienso que sí. Eso es lo que quería contaros. Estuvo licitado y tal, se paralizó, y ya está. Si yo creo, a ver si tengo alguna cosa más, no sé. Pues no. Gracias por su atención. O sea, que no has pillado justo un momento.